buenas tardes, esta lluviosa tarde, pero vamos a dar inicio de una vez a la conferencia para que, en honor a los que llegaron puntuales. Voy a dar una breve síntesis curricular de el padre Francisco Morales Valerio, de la Orden de Frailes Menores. Así es. O franciscanos. Además es el provincial de la Compañía de Jesús, perdón, de los franciscanos en México. Fue lapsus por Francisco, el jesuita, papa. Bueno, el padre Francisco Morales desde hace muchos años se ha dedicado a la investigación de la historia, particularmente de los franciscanos, y tiene diversas publicaciones. No voy a leer todas, solamente algunas, como Clero y Política en México, 1767-1834, que apareció en la colección CEP 70 ya hace algún tiempo. Inventario del Fondo Franciscano del Museo de Antropología e Historia de México, volumen 1 y 2. Tiene publicaciones en Estados Unidos. Otra, Franciscanos en América, 500 años de presencia evangelizadora. Es también autor de más de 50 artículos sobre los franciscanos en México, publicados en revistas nacionales y extranjeras. Miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia y miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras. Actualmente es el director del Centro de Estudios Franciscanos en Humanidades Fray Bernardino de Sahagún, de la Biblioteca Franciscana en Cholula, Puebla. Y amigo muy cercano, tanto personalmente como del Centro de Estudios. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que me han hecho. El tema del teatro de la evangelización es amplísimo. Hay cantidad de publicaciones, entonces trato de hacer un resumen de lo que ya se ha estudiado y de lo que queda todavía por estudiar. Porque la obra es... yo creo que más de 50 obras, y lo interesante es que no están en español esas obras, están en los idiomas indígenas, precisamente porque es un teatro evangelizador. Como se trata del teatro de la evangelización, lo primero que quisiera comentarles, tratarles, es, a ver, ¿qué entendemos por esta evangelización? Si vamos a hablar del teatro, primero vamos a hablar de evangelización. Porque existen ideas, me parece, pocos firmes en nuestra cultura de lo que fue la evangelización. Quisiera primero introducirnos a lo que fue la evangelización para entender después lo que fue el teatro evangelizador. En primer lugar, quiero hablarles que si hablamos de la evangelización, nos tenemos que hablar de dos mundos religiosos irreconciliables. Eran totalmente desconocidos. Tanto para los mesoamericanos o el mundo de Mesoamérica, entender lo que era el mundo cristiano occidental, absolutamente ni idea. Lo mismo que para el mundo cristiano occidental, entender lo que era la religión en Mesoamérica, también totalmente incomprensible. Entonces, ¿qué les parece el encontronazo, llamémosle así, de dos mundos religiosos tan fuertes? Les digo esto porque ahí va a entrar el tema del teatro evangelizador. Si no, nos acercamos en primer lugar a lo que eran estos dos mundos irreconciliables. No vamos a percibir, a tomar el verdadero sentido de lo que fue el teatro evangelizador. Un texto tengo textos de los cronistas y de los anales mesoamericanos, sobre todo de la parte central, para ver lo que fue este teatro, este encuentro de los dos. Este es un texto de Fray Jerónimo de Mendieta, que es uno de los más notables actores en la cristianización de las comunidades indígenas del siglo XVI,
nos ofrece este interesante texto sobre uno de los primeros encuentros de los franciscanos con las comunidades. A ver, vienen estos franciscanos que llegan en 1524, emocionadísimos, viviendo ellos su mundo religioso, soñando que iban a encontrar un pueblo ansioso de recibir su mensaje. Entonces vienen caminando desde San Juan de Ulúa, o la Villa Rica de la Veracruz, hasta México, Tenochtitlan. Y al llegar a Tlaxcala nos narra Fray Jerónimo de Mendieta esto. Cuando llegaron a esta tierra de las Indias, como Fray Toribio de Benavente y sus compañeros venían descalzos, con hábitos pobres y remendados. Recuerden que el encuentro del indígena había sido con el conquistador. Esa era la imagen que tenían del español, el conquistador. Y de repente ven a estos pobres frailes en su hábito, todo deshecho, sucio, del viaje. No traían dos hábitos, aquí pues, vienen con su pobre hábito que traían, venían descalzos, con hábitos pobres y remendados. Mirándolos así los indios, decían muchas veces este vocablo, motolinía, hablándose unos a otros, que en lengua mexicana quiere decir pobre o pobres. Fray Toribio, con el deseo que traía de aprender la lengua de los indígenas, como los oyese tantas veces aquel vocablo, preguntó qué quería decir, y como le dijeron que quería decir pobre, dijo: este es el primer vocablo que sé en esta lengua, y por esto, para que no se me olvide, ese será de aquí en adelante mi nombre. Entonces Toribio de Benavente se va a cambiar como Toribio de Motolinía, tal como lo conocemos. Bien. Este encuentro, primer encuentro de los frailes, ¿no? La sorpresa de este mundo totalmente desconocido que ven en Tlaxcala, se les va a convertir después en algo mucho más, una experiencia mucho más fuerte. Y aquí empieza, diríamos, la teatralidad, incomprensible tanto para los franciscanos, incomprensible para los franciscanos la teatralidad indígena, como igual para los indígenas, diríamos, la teatralidad de los frailes, ¿no? Hay un texto bien interesante y ahora de Motolinía. Cuando llegan los franciscanos, vienen 12, aquí encuentran otros hermanos más, y no se podían dedicar a misionar, eso olvídenlo, No conocen el idioma, se encuentran solos, es multitud de comunidades. Entonces, por mandato ya y por tradición, la manera de vivir franciscana, se van a dividir en 4 comunidades, en 4 lugares. Evidentemente que Hernán Cortés escogió lugares estratégicos, y ya los imaginamos, ¿no? Tlaxcala, los grandes aliados; Texcoco, el gran centro cultural de Mesoamérica, de la parte central; naturalmente México, Tenochtitlan, y un lugar bien que no le he buscado por qué quedaría, Huejotzingo. No tengo todavía la razón por qué se escoge Huejotzingo, cuando un pueblo cercano a Huejotzingo tenía una tradición mucho más fuertemente religiosa. Claro que ahí Cortés había tenido un problema muy gordo, Cholula. Cholula había sido el centro religioso de la zona. Y sin embargo, Cortés escoge a Huejotzingo. Bien, son los 4. En México, Tenochtitlan, les ofrecen como residencia los patios del centro ceremonial. Entonces, el primer convento franciscano, digamos así, fueron las salas del centro ceremonial en lo que era el Templo Mayor en México, Tenochtitlan. A ver, ahí viene el primer desencuentro y la primera experiencia de esta teatralidad. Les leo este texto de uno de ellos, del padre Motolinía, en ese gran centro pues ceremonial, ¿no?
Dice así: era esta tierra, recuerden, es decir, lo están viendo con los ojos cristianos occidentales, no entienden todavía lo que está pasando, no entienden la cultura, no entienden su mundo religioso, no entienden nada. Ellos lo están viendo con sus ojos occidentales. Dice: era esta tierra un traslado del infierno, ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando, tañían atabales, cornetas, caracoles grandes, especial en las fiestas de sus demonios. Las beoderas que hacían muy ordinarias, es increíble el vino que en ellos gastaban y lo que cada uno en el cuerpo metía. Antes que a su vino lo cuezan con unas raíces que le echan, es claro y dulce como el aguamiel. Se está refiriendo al pulque. Antes que como el aguamiel, después de cocido, hácese algo espeso y tiene mal olor, y los que con él se embeodan peor. Mucho peor. Comúnmente comenzaban a beber después de vísperas y dábanse tanta prisa a beber de 10 en 10 o de 15 en 15, y los escanciadores que no cesaban y la comida que no era mucha, a prima noche ya van perdiendo el sentido, ya cayendo, ya están cantando, dando voces, llamando al demonio. Era cosa de gran lástima ver a los hombres criados a la imagen de Dios, vueltos peores que animales, y lo que era peor, que no quedaban en aquel solo pecado, mas cometían otros muchos, y se herían y se descalabraban unos a otros, y acontecía matarse, aunque fuesen muy amigos o muy propincuos parientes. Entonces está hablando de ceremonias religiosas, evidentemente, ¿no? Visto desde luego con los ojos de un fraile que venía, por cierto, de una vida extremadamente austera. El franciscano que llega aquí del siglo XVI es de un grupo que quería volver a lo que era la forma original de la vida franciscana, porque ya para el siglo XVI ya había los grandes conventos, ya existían las propiedades de los frailes, y ellos dicen no, esa no era la manera de vivir, vamos a vivir como se vivió primitivamente. Entonces se forma este grupo de las provincias reformadas, vamos a llamarlas así, de España, y ellos vienen precisamente de ese grupo que había peleado mucho por esta vida austera, por esa vida, diríamos, separada totalmente del mundo. De hecho, cuando llegan acá, el ministro general les dice: olvídense de esa vida mística que llevaban, bajen a la realidad, aquí, a entregarse a la enseñanza. Bien, entonces estos son los ojos con los que están viendo lo que llamaríamos la teatralidad del indígena. Pero evidentemente, pues el indígena le era lo mismo. Dice: ¿quiénes son estos señores tan raros, verdad? Aquí tenemos un texto de, este texto que les leo es de Diego Muñoz Camargo, para fines del siglo XVI, que debe recordar lo que platicarían sus abuelos sobre aquellos primeros frailes. Decían de los frailes: esos pobres deben de ser enfermos o estar locos. Déjenlos vocear a los miserables, tomádlos a su mal de locura, déjenlos estar, que pasen su enfermedad como pudieren, no les hagan mal, que al cabo estos y los demás han de morir de esa enfermedad de locura. Y miren, si han notado cómo al mediodía, a medianoche y al cuarto de alba, cuando todos se regocijan, estos dan voces y lloran. Sin duda alguna es mal grande que deben de tener, porque son hombres sin sentido, pues no buscan placer ni contento, sino tristeza y soledad. Claro, el fraile que vivía en comunidad, en la oración, pues era la oración de la medianoche y la oración de la mañana, ¿no? Para el indígena, aquellos cantos de los frailes igual les parecieron una locura, que estaban gritando, que estaban llorando. Bueno, ahí tienen otra, llamemos así, teatralidad religiosa, que tampoco es comprendida por eso les digo, son dos mundos irreconciliables. Hay un texto de Michoacán
que también nos habla un poco de este desencuentro de los dos mundos religiosos. En el texto de Michoacán, de la relación de Michoacán, dice así: cuando vieron los religiosos con sus coronas, activamente los frailes se cortaban el pelo y se dejaban nada más aquí una parte de pelo que parecía una corona. De hecho, así me llamaban corona. Yo que soy de la vieja guardia, a mí todavía me tocó de novicio usar mi corona cuando era jovencillo. Cuando vieron a los religiosos con sus coronas y así vestidos pobremente y no querían oro ni plata, espantábanse. Y como no tenían mujeres, decían que eran sacerdotes del Dios que había venido a la tierra y llamábanlos Curitecha, que eran sus sacerdotes que traían guirnaldas de hilo en las cabezas y unas entradas hechas. Espantábase cómo se vestían, que no se vestían como los españoles, y decían: dichosos estos que no quieren nada. Después unos sacerdotes y hechiceros suyos hiciéronles en creer a la gente que los religiosos eran muertos y que eran mortajas los hábitos que traían, y que de noche dentro de sus casas se deshacían de todo y se quedaban hechos huesos, y dejaban allí sus hábitos y que iban allá al infierno donde tenían a sus mujeres y que venían a la mañana. Decían que todos eran unos, los españoles y ellos. Pensabas que ellos se habían nacido así, los frailes con los hábitos, que no habían sido nunca niños. Bien, son los dos mundos, les digo, tan diversos, ¿no? de unos de otros. Son dos mundos tan distintos. ¿Cómo es posible realizar una evangelización en estos dos mundos tan extraños? Entonces se tenían que buscar medios apropiados para que este mundo externo les hiciera impacto también a las comunidades indígenas. Nos dice, yo le cito mucho las crónicas porque fueron, sobre todo a Toribio de Motolinía, porque él vino con los 12 y él aprendió muy bien el idioma y después vivió tan emocionado de estas comunidades, ¿no? Que habla que es la comunidad cristiana ideal, que no hay otra, ¿eh? Entonces me refiero por eso mucho a estos textos antiguos de los cronistas. Nos dice Fray Toribio de Motolinía que por lo menos 4 años nadie los pelaba, nadie les hacía caso. Bueno, tenían sus escuelas, desde luego, tenían sus escuelas en donde estaban los niños, pero la gente mayor, pues nada, ¿verdad? En primer lugar porque no sabían el idioma. Entonces los pocos intérpretes que tenían, de poco realmente les servían a los frailes, con tanta gente. Entonces nos dice que por lo menos 4 años nadie les hizo caso. Ahora sucede que viendo estas temporadas de aguas, me estoy recordando lo que escribe Motolinía. Dice que con motivo de las fuertes lluvias que en el año de 1528 cayeron en Texcoco, destrozando las casas y sembradíos de los indígenas, salieron la comunidad indígena, evidentemente impulsados por los frailes, con una pobre cruz, y como hubiese muchos días que nunca acababa de llover, le cito textualmente: plugo a nuestro Señor por su clemencia, que desde aquel mismo día cesaron las aguas. Añade el cronista que desde a poco tiempo comenzaron también los de Huejotzingo e hicieron muy ricas y galanas mangas de cruces y andas de oro y pluma. Luego por todas partes comenzaron a ataviar sus iglesias y a hacer retablos y ornamentos y a salir en procesiones, y los niños aprendieron danzas para regocijarse más. Entonces, debido a esta parte externa, diríamos, de una procesión con una cruz, que gracias a Dios ese día dejó de llover, aquí hay algo maravilloso. Entonces,
pues empezaron a hacer lo mismo, a hacer procesiones, a adornar sus iglesias y a empezar a danzar. Es decir, que la parte meramente externa, es decir, no se trata entonces de un adoctrinamiento, de un mensaje, de algo tangible, que es lo que va a convencer al mundo indígena. Estas celebraciones rituales de procesiones, de cantos, de danzas, fueron ocasión para que los franciscanos comenzasen a transmitir el mensaje cristiano a través de las danzas y a través de los cantos. Y entonces en las grandes solemnidades, la Pascua, las solemnidades de la Virgen, se empezaron a utilizar actos, y aquí es donde van a hacer el teatro evangelizador, con motivo de esas grandes celebraciones. Les vuelvo a leer un texto de Motolinía, les digo, que es cronista que me llama mucho la atención, como es testigo. Claro, él ya vive muy emocionado, ya vive más emocionado de lo que está viendo. Y entonces ya el proceso, pues ya lo ve con otros ojos, no como lo vio cuando llegó. Dice: celebran las fiestas de nuestro Señor y de Nuestra Señora con mucha solemnidad y con muchos ramos y flores que echan por el suelo, y hierbabuena que acá se ha multiplicado, cosa increíble. Lo que me da a entender que la hierbabuena la trajeron los frailes, y entonces se les dice, y acá se ha multiplicado de una manera increíble, y mucha juncia y espadañas. Y por donde ha de pasar la procesión hacen muchos arcos triunfales, los cuales adornan con diversidad de rosas, y asimismo piñas muy de ver. Y salen los indios, señores y principales, o sea, los gobernantes, ataviados con sus camisas limpias y mantas blancas y labradas, con plumajes y piñas de rosas en las manos. Bailan y dicen cantares en su lengua de las historias de las fiestas que celebran. Entonces, ya los cantares tienen también un mensaje, el mensaje de lo que se está celebrando. Y que han traducido los frailes en su lenguaje, claro, ya estoy hablando de 1535. Y los maestros de sus cantares, esto me llama la atención, ya no son nada más los frailes, son los maestros de sus cantares. Es decir, la tradición no se rompe, lo que se va a romper es el mensaje, pero son los maestros antiguos los que componían, y les voy a señalar cómo tienen grandes cantores. Antes de que llegaran los frailes, ya tenían los indígenas esta fuerte tradición teatral. Entonces esos grandes cantores que siguen vivos, ahora empiezan a componer ya el mensaje cristiano en sus antiguos ritmos. Dice, los frailes los traducen en su lenguaje, y los maestros de sus cantares les han puesto a su modo en metro que cuadra y se cante al son de sus cantares antiguos. Es la transposición, es decir, es la continuación de una forma tradicional, pero ahora con nuevo mensaje. Creo que esa participación ya de los gobernantes, o sea, los señores, pero con todos la parafernalia que traían, sus plumajes, sus flores, sus atavíos, ¿no?, que siguen funcionando ahora ya, pero en una festividad cristiana. ¿Qué fue lo que había pasado en esta transformación de los dos mundos irreconciliables? Pues evidentemente lo que había pasado era el puente de entendimiento entre los dos pueblos, que uno de los primeros franciscanos, por cierto, él no era español, antes de que llegaran los 12 primeros franciscanos, llegaron 3 franciscanos belgas, entre otros el gran conocido de ustedes, Fray Pedro de Gante, que eran muy cercanos al emperador. El emperador se había criado en Flandes, y ellos eran parte de la corte de Flandes, eran muy cercanos a él, y esos son los primeros que llegan. Entonces, en una de las primeras
la primera forma que van a tener es encontrar el puente que sería el idioma. Y nos narra uno de los cronistas, el otro que también uso mucho, Fray Jerónimo de Mendieta, él es posterior a Motolinía, que cuando llegan los 12 primeros franciscanos, les digo, vienen recorriendo desde la Villa Rica de la Veracruz hasta México Tenochtitlan. Y los frailes, los franciscanos, los 3 belgas, no vivían en México Tenochtitlan. Ellos llegan en el 23 y aquello debe haber sido un desastre la ciudad, derrumbando el templo mayor, derrumbando las casas antiguas, los españoles construyendo las suyas propias. Aquello era un desastre. Entonces los frailes no se quedan en México Tenochtitlan, se van a Texcoco. Y al llegar a Texcoco, el superior que venía de la misión, Fray Martín de Valencia, viendo que todo estaba igual, ahí estaban los frailes, ya tenían un año, pero pues ven los templos antiguos, ven los sacrificios, ven las ceremonias y todo, y le dicen, bueno, ¿qué han hecho ustedes? Llevan un año. ¿Y qué les responde el superior de ahí de Texcoco, Fray Juan de Tecto? Le dice, ¿qué han hecho ustedes en todo este año? Y le dice, aprendiendo la teología que del todo ignoró San Agustín. Significando por teología, dice Mendieta, la lengua indígena, y dándoles a entender el gran provecho que tendrían que tendrían de su aprendizaje. Sin el idioma era imposible una evangelización. Entonces ese va a ser el primer momento del encuentro. Años después, el padre Motolinía tiene este comentario de aquellos frailes que llegaban y no querían aprender el idioma. Dice, es el mal de algunos sacerdotes que los comienzan a enseñar y los querrían ver tan santos en 2 días que en ellos trabajan como si hubiesen 10 años que los estuviesen enseñando. Y como no les parecen tales, déjanlos, ya no les hacen caso. Quisiera que de un día para otro fueran buenos cristianos. Como no les hacen caso, déjanlos. Parece, me dice los tales frailes, a uno que compró un carnero muy flaco, diole de comer un pedazo de pan y luego tentóle la cola para ver si ya estaba gordo. Dice, los querían ver de un día para otro. Ahora, ¿cómo fue este aprendizaje de un idioma tan distinto de los idiomas europeos? Si el fraile sí venía muy entrenado en lo que era la gramática que ya para principios del siglo XVI Nebrija había sintetizado muy bien, y estos frailes, gran parte de ellos viene de Salamanca, en donde había un estudio general de la orden. Entonces sí estaban relacionados con el mundo de las humanidades. Pero a ver, ¿cómo van a hacer este traslado, ¿no? del lenguaje tan bien estructurado de latín a un idioma totalmente distinto como es el idioma náhuatl? Dice que la manera como empezaron a aprenderlos, les vuelvo a leer ahora a Mendieta, lo dice en esta forma. Fue así que, dejando a ratos la gravedad, o sea, la solemnidad del fraile, de la gravedad de sus personas, se ponían los frailes a jugar con los niños de las escuelas conventuales, con pajuelas o pedrezuelas, el rato que les daban de descanso, para quitarles el empacho de la comunicación, y tenían siempre papel y tinta en las manos, y en oyendo el vocablo al indio, escribíanlo, y al propósito, en la circunstancia que lo dijo. Y a la tarde juntábanse los religiosos y comunicaban los unos a los otros sus escritos. Y lo mejor que podían, conformaban a aquellos vocablos al español que les parecía más convenir. Y acontecíales que lo que hoy les parecía habían entendido, mañana no les parecía ser así. Tiempo después, algunos de los niños mayorcillos los vinieron a entender bien qué decían,
Y como vieron el deseo que los frailes tenían de deprender su lengua, no solo les encomendaban, no solamente les enmendaban lo que erraban, sino que también se hacían muchas preguntas que fue de sumo contento para ellos. Entonces, es el trato, y eso ustedes lo saben muy bien, ¿no? Si quieren aprender un idioma, vayan con los niños. De manera tan sencilla, y su lenguaje y todavía sus pensamientos son tan sencillos que es mucho más fácil aprender con ellos, ¿no? Fue la manera como se va a hacer este encuentro. Esto es lo que se refiere a la evangelización. Veamos ya lo relacionado con el teatro. Entonces van a ser dos fuentes del teatro de evangelización. Va a ser la fuente europea y la fuente indígena, normal, ¿eh? Sí, quizá a veces olvidamos mucho este encuentro de dos culturas tan distintas y lo importante que sirvió el teatro para eso. ¿Por qué? Porque había las tradiciones, tanto en la España medieval como en el mundo indígena, había las dos tradiciones del teatro. Del teatro medieval, pues sabemos muy bien cómo los grandes ciclos temáticos, la resurrección, la pasión, eran temas, diríamos, de representaciones, llamémoslas así, teatrales, vivas del acontecimiento. La pasión, la Navidad, la adoración de los reyes, la creación, el sacrificio de Isaac se presentaba mucho en Europa. Había el ciclo de la Virgen María, también ciclos teatrales. Y el fraile de principios del siglo XVI o fines del siglo XV estaba muy familiarizado con esto, porque vienen de pueblos en donde estas tradiciones de las grandes representaciones son comunes en las grandes festividades cristianas. Entonces, había un teatro religioso, quizás no evangelizador en el sentido que lo teníamos en la Nueva España, pero era la representación de los grandes misterios, sobre todo con motivo de las grandes festividades. Lo mismo es en la cultura náhuatl. Hernán Cortés nos trae un texto bien interesante de lo que él vio en la Nueva España. Él se refiere a Tlatelolco. Dice que para la toma de México, Tenochtitlan, quisieron hacer una catapulta, ¿no?, para aventar piedras, aventar fuego para la toma de Tenochtitlan. Y dice que hizo un trabuco, o sea, dice así: llevóse el trabuco a la plaza del mercado en Tlatelolco para lo asentar en uno como teatro que estaba en medio de ella, hecho de cal y canto, cuadrado, de altura de 2 estados. Yo me fui a buscar cuál era la altura de 2 estados y me encontré que es aproximadamente 7 pies, o sea, la altura de una persona. 2 estados sería la altura de 2 personas, o sea, si era un buen espacio teatral, ¿no? De altura de 2 estados y medio, y de esquina habrá como 30 pasos, el cual tenían ellos cuando hacían fiestas y juegos, que los representadores de ellos se ponían allí, porque toda la gente del mercado y los que estaban bajo o encima de los portales los pudieran ver. Eran representaciones teatrales y tenían su estrado. Eso lo vio Cortés en Santiago Tlatelolco. Pero no solamente eso, tenemos testimonios de las danzas y de los cantos y las representaciones. Dice Fray Diego de Durán en su Historia de las Indias de la Nueva España: muchas maneras de bailes y regocijos tenían estos indios para las solemnidades de sus dioses, componiendo a cada ídolo sus diferentes cantares según sus excelencias y grandezas. Y así
Muchos días antes que las fiestas viniesen, había grandes ensayos de cantos y bailes para aquel día, y así con los cantos nuevos sacaban diferentes trajes y atavíos de mantas y plumas y cabelleras y máscaras, rigiéndose por los cantos que componían y por lo que ellos trataban, conformándose con la solemnidad y fiesta. Vestíanse unas veces como águilas, otras como tigres y leones, otras como soldados, otras como huastecas, otros como cazadores, otras como salvajes y como monos, perros y 1000 disfraces. Pero además ensayaban. Es decir, estamos en lo que era realmente una forma de teatro antiguo. Otro texto de Fray Diego de Durán, que nos habla de muchas cosas que yo creo que todavía han quedado en nuestros pueblos. Fíjense en esta. Otro baile había de viejos que con máscaras de viejos corcovados se bailaba, que no es poco gracioso y donoso y de mucha risa. A su modo había un baile y canto de truhanes, en el cual introducían un bobo que fingía entender al revés lo que su amo le mandaba, trastocándole las palabras. Juntaban con este baile traer un palo rollizo con los pies con tanta destreza que ponía admiración las pruebas y vueltas que con él hacían, de lo cual resultó que algunas personas entendieron traerlo por arte del demonio. Si bien lo consideramos, no es sino que el juego de manos que en España se usa, que lo podemos acá, llamaban ellos juego de pies. Cuando lo veían los españoles, quizá más ingenuos, decían, bueno, ¿y cómo le hacen para hacer todo esto con los pies? Será obra del demonio. Fray Diego de Durán mucho más sensato, dice, pero si eso lo hacen también en España, lo hacen con las manos. Y de hecho él dice, porque yo soy testigo de vista, que siendo yo muchacho, conocí en el barrio de San Pablo, ustedes conocen este barrio de San Pablo aquí en el barrio de San Pablo, una escuela de este juego, donde había un indio diestrísimo en aquel arte, donde se enseñaban muchos indiezuelos de diversas provincias. O sea que aún para eso tenían su escuela para aprender a manejar estos palos, ¿no? Estamos hablando entonces de una tradición muy fuerte en el mundo indígena. Hay textos de los cantares mexicanos en donde vemos estas representaciones, no solamente como aquí vemos de juegos o de danzas, sino también representaciones míticas. Es decir, es un mensaje, el mensaje de su historia. Están unos textos traducidos, les voy a leer por aquí una partecita de unos textos traducidos del náhuatl, en donde dice, por ejemplo, este poema. Hubo en Tula una casa con travesaños de madera. Hoy solo quedan sus columnas en forma de serpientes. Nos dejó al irse Nochitopiltzin. Y luego le respondía un coro, ese era un cantor. Luego respondía el coro: al son de trompetas son llorados nuestros príncipes, ya se va a desaparecer allá en Tlapalán. Y luego venía el cantor y decía: allá por Cholula vamos a pasar, junto al Popoyautecatl, por el lugar de las lluvias, por el lugar de las barcas. Al son de trompetas son llorados nuestros príncipes, ya se va a desaparecer allá en Tlapalán. Hay textos inmensos de esta tradición indígena el significado tan fuerte que tuvo en la cultura indígena el teatro, ¿no? De todo tipo cómico si ustedes quieren, tipo de destreza o inclusive tipo mítico. Bien, ¿qué va a pasar entonces? ¿De dónde? Ya tenemos las dos fuentes del teatro evangelizador. Por una parte, las grandes fiestas en España, y por otra parte, la gran tradición del teatro en el mundo mesoamericano.
Hay una lista de, pues les digo, por lo menos de unas mencionadas más de una veintena de obras náhuatl, del que tenemos testimonios, y todavía existen esos textos, ahora están traducidos. Hay una obra muy interesante de Fernando Orcasitas, con 2 volúmenes gruesos, en donde él recoge y traduce al español los textos que nos han llegado del teatro náhuatl, del teatro evangelizador. No más para darnos una idea de qué trataba ese teatro. Tenemos esos siguientes títulos. Uno de los primeros se supone que es de 1530, aunque no están seguros si es un teatro o nada más es una obra literaria, náhuatl. En todos estos están en náhuatl. La conversión de San Pablo. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando nuevamente de la conversión, es decir, cómo un hombre que no creía en Jesús se convierte, que tenía, diríamos, una línea bien interesante para los indígenas, ¿no? Que no conocían a Dios y ahora se convierten. El siguiente todavía es mucho más interesante, es el diluvio. Volvemos un poco a esa tradición apocalíptica de los frailes, es decir, es la destrucción. Si no se convierten, esto va a ser el desastre. Ese diluvio también está en náhuatl. Otro es el juicio final, que de hecho les voy a leer por ahí un texto pequeño de cómo describen este juicio final. Interesante también los temas, bueno, hay otros temas religiosos, pero le estoy poniendo los temas que tenían más empuje hacia la conversión de los indígenas. Está el juicio final, está la tentación de Adán y Eva, pero luego, pues les digo, hay textos bien, mucho más relacionados con los misterios cristianos. Un tema que aparece muchísimo es el de la pasión, ese en náhuatl, Entonces, si entendemos todas estas celebraciones tan grandes, si tienen oportunidad de ir a los pueblos, cómo les gusta representar a la pasión en cantidad de pueblos, no nada más aquí en Ixtapalapan, eso es en varios lugares. Eso y las famosas pastorelas, que ya vienen en esta tradición teatral de los dos mundos. Les digo, hay, por ejemplo, como testimonio de estos primeros, diríamos, representaciones, tenemos en el Códice Obá, esta traducción en náhuatl, dice Tecpatl 1532. Aquí llegó el presidente de la audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Fue cuando se presentó la comedia en Santiago Tlatelolco, 1532. Y hay un testimonio en lengua náhuatl, en los anales, de que en Tlatelolco, precisamente donde Cortés vio aquel estrado, ahí se está haciendo una representación también, pero ahora no sé si se refiera al juicio final, porque Chimalpain dice en esa misma forma, y fue también cuando se hizo una representación teatral allá en Santiago Tlatelolco, en México, de cómo se terminará el mundo. Los mexicanos quedaron muy maravillados y aterrados. Estos primeros obra teatral con su sentido apocalíptico, ¿verdad?, de destrucción, si no se convierten, esto se destruye. Fray Jerónimo de Mendieta nos habla de la traducción de este juicio final que hizo Fray Andrés de Olmos, y dice así: compuso en lengua mexicana un auto del juicio final, un auto, es decir, un teatro del juicio final, el cual hizo representar con mucha solemnidad en la Ciudad de México, en presencia del virrey don Antonio de Mendoza y el santo arzobispo Fray Juan de Zumárraga, e innumerable gente que concurrió de toda aquella comarca, con que abrió mucho los ojos cuando a todos los indios y españoles para quedarse en virtud y dejar el mal vivir, y a muchas mujeres cerradas
pero movidas de temor y compungidas para convertirse a Dios. En el texto de Mendieta, que ya es muy, muy posterior, de fines del siglo XVI, ya el teatro ya no es nada más es para los indígenas, sino también para los españoles, que es interesante, ¿no? Porque está diciendo que está en náhuatl. Entonces, evidentemente, esto era nada más para los indígenas, ¿no? Pero ya en la versión de Mendieta ya lo trae como si fuera para españoles y para indígenas. Pero realmente el teatro evangelizador fue para las comunidades indígenas. Y está escrito en su idioma. Ahí les digo todos estos temas que les he mencionado, tienen un sentido de conversión, tienen el sentido de apocalíptico. Si no se convierten, viene la destrucción, como se destruyó el mundo, como va a ser el juicio final. Hay cantidad de interpretaciones sobre realmente cuál fue el sentido y cómo entendieron los indígenas este teatro evangelizador. En la tendencia, diríamos, más negativa, los que estudian el texto náhuatl, ellos sostienen que esos indígenas compusieron el texto náhuatl sin ayuda de los frailes, entonces que están haciendo nada más su versión particular. A mí me suena bien extraño, porque los frailes tenían un gran conocimiento del idioma indígena, y luego son representaciones que están haciendo enfrente de ellos, no son representaciones que hacen allá en la comunidad indígena sin la participación, sin el apoyo de los frailes. Entonces creo que yo veo más bien esta unión de dos culturas muy fuertes, de la cultura europea occidental, de las grandes representaciones, y de la cultura mesoamericana, que también tenía su fuerte tendencia a la gran representación. Creo que la teatralidad la llevamos en el alma nosotros, y de esas dos fuentes es donde va a surgir el teatro evangelizador. Muchas gracias.